Carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a estar ahí. Desde el 1. Ok, quiero comenzar con este texto, básicamente porque nos va a ayudar a entender un poco lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Así que, Romanos capítulo 2, versos 17 al 21. Ya, este texto nos va a servir, como les dije, como un trampolín, como una guía para poder entender lo que vamos a ver. Ahora, no debemos olvidar, queridos, que el apóstol Pablo en este contexto está llevando a cada persona a entender un concepto básico del Evangelio. Todo hombre es pecador. Todos son pecadores. Y una de las cosas que él va a hacer es exponer esto y que obviamente todo hombre, al ser pecador, está bajo un juicio de Dios que lo va a llevar al infierno. Ahora, eso no discrimina, no hay una discriminación en el sentido de si es hombre o mujer, si es judío o gentil, si es esclavo o libre, si es una persona moral o una persona inmoral. Todos están en la misma regla, bajo el mismo parámetro, el mismo escrutinio de Dios. Por lo tanto, cuando ya vemos el capítulo 1, o el capítulo 1 básicamente, y el 2, hasta el capítulo 3 vamos a ver ese escenario. Todos están bajo pecado. Pero cuando vamos a leer, cuando vemos el versículo 17 del capítulo 2 hasta el 21, vamos a ver una de las cosas interesantes a las personas a las cuales se dirige en este caso. Dice el verso 18, capítulo 2, verso 17, dice: y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia del bien y del mal, o de la ciencia y de la verdad, perdón. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y una de las cosas que me llama la atención de ese texto es una característica que él determina y destaca. Básicamente dice: tú eres judío, tú conoces a la ley, tú sabes quién es Dios, has estudiado, eres maestro de niños, maestro de indoctos, conoces la ciencia y la verdad, pero hay un detalle que quiero preguntarte. Tú que dices que no se debe hurtar, ¿tú robas? Tú que dices que no hay que adulterar porque la Biblia dice, la ley dice, no adulterarás, ¿tú adulteras? Y si pudieras sintetizar lo que el apóstol está diciendo en este pasaje, podría decirlo muy fácilmente. Básicamente, el problema de la enseñanza, del que enseña, no es la enseñanza en sí, sino la correcta aplicación de esa enseñanza a la vida del hombre. Ese es realmente el problema, el pecado. Esa era la acusación, de hecho, del Señor Jesucristo a los fariseos, cuando una y otra vez en Mateo 23 les dice: escribas y fariseos hipócritas. Ellos conocían la ley, sabían la ley, manejaban la ley, pero no hacían la ley. De hecho, el Señor Jesucristo le dice a las multitudes: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ese es el problema real, queridos, que todo hombre enfrenta al momento de enseñar. Los judíos, queridos, se apoyaban, como les decía, en la ley, se gloriaban en conocer a Dios, conocían su voluntad, enseñaban su voluntad, pero no aplicaban esa voluntad a sus vidas. Y ahí dice, y ahí podemos ver algo que Jacob dice en Santiago capítulo 3, verso 1, hermanos míos.
no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En el tiempo de hoy he visto un levantamiento de jóvenes, y me incluyo, adultos, que quieren, llaman a aprender y mayoritariamente aman enseñar. El problema no está en aprender, el problema está en enseñar, porque una de las prohibiciones que Santiago dice acá, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tienen mayor culpa, mayor condenación. Y como les dije, no debemos olvidar, queridos, que en el transcurso de la carta de Santiago hay una distinción del inicio de cada frase. ¿Se acuerdan que era, hemos dicho muchas veces, que dice hermanos míos? Cada vez que quiere comenzar un tema distintivo, algo diferente, va a empezar con esa frase, hermanos míos. Y obviamente esta carta implica hablarle de hermanos. Hay dos características importantes. Hay una, él manifiesta un amor filial, de compañerismo, de hermandad. Somos hermanos en la carne, venimos de la misma descendencia, somos judíos, descendencia de Abraham. Pero también hay un toque también dentro de esa frase de amor de hermano, de amor ágape, de un amor de decir, mira hermano, yo te lo amo, te voy a hablar con amor, con cuidado, con cariño, porque eso es del Señor. Entonces, Santiago habla, ahí dice hermanos míos, y vuelve a introducir un tema en particular, y ese tema es la responsabilidad de la comunicación o de la predicación. Como ya les dije, hay muchos que les encanta enseñar, y el problema es qué es lo que enseñan. Porque una de las cosas que Santiago va a hacer es tener cuidado y decirle a los hermanos judíos, tengan cuidado que en medio de la grey se levanten muchos que enseñan sin saber lo que enseñan. Es fácil. Los judíos, queridos, conocen la ley. La ley y el derecho, ellos entienden los mandamientos del Señor, pero eso te hace más, o los hace más responsables, porque sabiendo lo que deben hacer, no lo quieren hacer. Yo no sé si te va a animar este sermón hoy día, espero que no. Y espero que sí. Porque es una espada de dos filos, como dice la Escritura, que la Escritura es como una espada de dos filos, y en realidad es así. Porque quiero poner temor en tu corazón de lo que enseñas, y quiero animarte a aprender, para que puedas enseñar con rectitud. Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dos características, fieles e idoneidad, cosas que muy difícil se encuentran, no se hallan, pero ahí está, que sean fieles para enseñar también a otros. Pero como les dije, hoy he visto muchos jóvenes que ya están aprendiendo algo de la verdad y ya, predicadores de púlpito, enseñando muchas cosas que ni ellos mismos viven, pero que quisieran vivir, y a veces las imponen al pueblo de Dios pensando que eso es lo que deben hacer, cuando ellos mismos ni siquiera llevan con un dedo. Y eso es peligroso. De hecho, mismo Pablo dice a Timoteo que aquel que anhela obispado, buena obra desea, pero esa persona no debe ser un neófito. Y eso significa no un recién convertido. O también puede significar una persona que no tiene el conocimiento adecuado. ¿Por qué? Porque en el caso de Pablo tenía el conocimiento adecuado. Era doctor, pero era neófito en su madurez espiritual. Estaba recién comenzando los caminos del Señor. Sabía y entendía sin ninguna duda, pero tenía que transcurrir un tiempo para que él pudiera desarrollarse a donde Dios y donde el Señor quería llevarlo. Entonces, aquí está la negativa, no os hagáis maestros. Y el punto aquí debe comprenderse, queridos, con rectitud. Lo que Santiago no está diciendo, por si acaso, Santiago no está diciendo que no hayan maestros. Eso no está diciendo, no está diciendo que no quiere que haya más maestros, no, eso no está diciendo.
Al contrario, deben haber maestros y el Señor manda a sus discípulos que enseñen todas las cosas que yo os he mandado. ¿Se acuerdan? Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Es parte del plan de Dios que se enseñe. Por lo tanto, lo que Santiago él no está diciendo es eso, no está diciendo que no hayan maestros, sino que los hayan. Ya no está, básicamente lo que él está enfatizando es la responsabilidad que el maestro tiene ante los ojos del Señor al enseñar. La responsabilidad que conlleva esta advertencia es grave y directa. Querido, él dice, mira, la responsabilidad es que un día vas a dar cuenta ante el maestro de todo lo que dijiste. Todo. Yo no sé si te gustaría estar ahí, a mí no sé si me gusta enseñar, pero no sé si me va a gustar estar ahí. ¿Te acuerdas, Ricardo, cuando enseñaste? Yo no sé, yo no dije eso. Tú lo sacaste de ti. Ups. Y ahí está la advertencia, no os hagáis. Y fíjense que en el transcurso del ministerio hay, como les dije, muchos que quisieran ser maestros y les quiero animar a ser maestros y Dios te ha llamado a eso. Esfuérzate y es bueno en la medida, obviamente, en que el Señor quiera y se sometan a la Escritura. Querido, hay muchos maestros. ¿Cuál es buen maestro? Buena pregunta. ¿Quién es buen maestro? Bueno, hablando con la Jimena ayer, le mostraba una frase que me encantó de un libro que estoy leyendo que decía básicamente: el crecimiento espiritual no tiene que ver con lo que se sabe, sino con lo que se hace. ¡Wow! Excelente. Puedes saber poquito, pero eso poquito lo pones en práctica. Pero puedes saber mucho y de todo lo que sabes no practicas ni siquiera el 5% de lo que sabes. Es más responsable el que sabe más. Y Dios te va a demandar eso. Ahora, como les dije, eso es parte de la vida del que quiere ser maestro. Y Santiago advierte a la congregación ahí, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Por otro lado, fíjense que Pedro, hablando de una advertencia, Pablo hablando de una advertencia acerca de hombres también que enseñan, él dijo lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No sé si han visto algunos de estos, yo he visto hartos. Y de hecho Pedro dijo exactamente lo mismo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Y quiero resaltar eso, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Queridos, hay maestros así. En medio de la iglesia los hay. Y fíjense que cuando dice encubiertamente tiene que ver con mucha sutileza. Y esta debería ser, querido, una advertencia para cualquiera. De animar al creyente a ser fiel en su enseñanza y de poder ser fiel a lo que el Señor te ha enseñado y lo que quiere hacer de ti. Y debe condenar a aquel que quiere enriquecerse, sacar provecho u oprimir a la grey del Señor. Queridos, todos esos van a dar cuenta. Un día. Van a tener que pararse delante del Rey del Universo y dar cuenta de lo que hicieron. Fíjese que Pedro habla de los falsos maestros que salieron del mismo pueblo del Señor. Y eso dice, así como hubieron falsos profetas en el pueblo, dentro del pueblo, así va a haber falsos maestros dentro de la iglesia. Quiero mencionar algunos ejemplos. No sé si habrá leído algunos de ellos. Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo capítulo 1:20. Se apartaron de la verdad. Hombres que seguían la verdad se apartaron de la verdad. Hombres que obviamente
Pablo conocía Himeneo y Fileto, que decían que la resurrección ya se había efectuado. Me parece conocido algo así. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 17, ahí está. Hombres que sabían la verdad y que Pablo los condena por lo que están enseñando. Contemporáneos. Elena G. de White, bautista igual que nosotros. De hecho, era de la línea bautista. Russell, fundador de los Testigos de Jehová, también. Y Joseph Smith, de los Mormones, también. Tenían noción bautista. Algo bautista, algo de Dios sabían. De hecho, asistían a iglesias bautistas, pero se apartaron de la verdad. Por pequeñas cosas que cambiaron. Por lo tanto, querido, el que quiera ser maestro, hay una responsabilidad doble en la que debe cuidarse. Debe cuidar de aplicar lo que enseña a sí mismo y tiene una responsabilidad ante Dios de lo que está enseñando. Es difícil, te lo digo, es difícil. Porque es fácil decirle a alguien que haga algo cuando yo no sé si lo voy a hacer. Entonces eso es fácil. Pero Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y aquí tenemos obviamente la naturaleza de la prohibición. Dice básicamente que este hecho implica no solo una responsabilidad del que enseña, sino que sabe que dicha enseñanza tiene repercusiones. Querido, todo lo que tú enseñas tiene repercusiones. Mira tu propia vida. Cuando entraste al Evangelio te enseñaron algo. Y a veces no tenías idea qué hacer porque tenías un concepto erróneo de ciertas cosas que te habían dicho pero que no estaban en la Biblia. No sé si te pasó. A mí se me pasó. Yo creo que al pastor también. Que nos enseñaron ciertas cosas pero que en realidad no era tan así. Y tú te das cuenta en el tiempo que en realidad tenía un dogma, una doctrina, pero que en realidad no era de tal forma que se me enseñó. Y eso en alguna medida siempre trae implicaciones, siempre. En decisiones y en tu vida cotidiana, querido, va a traer repercusiones lo que tú enseñas a otros. Como te digo, no quiero desanimarte, pero quiero dejarte algo en tu mente. Ten cuidado de lo que enseñas. Ten mucho cuidado de lo que enseñas, porque otros van a sufrir las consecuencias de tu enseñanza. Y eso es peor, porque es jugar con almas. Y lo peor es que Dios te lo va a demandar después. El Señor de gloria te lo va a demandar. No sé a qué tienes más miedo. Yo le tengo más miedo al Señor que a las consecuencias. Las consecuencias no las puedo yo sobrellevar, pero lo que el Señor me va a pedir es mucho más serio. Porque jugué con vidas. Hombres y mujeres. Niños, adultos, ancianos. Fíjense que la responsabilidad es algo inherente en el que enseña y debe ser así. Y de ahí que Santiago dice, sabiendo que recibiremos, y esa es una gran realidad que sin duda debe esperar el que enseña, vas a recibir, obviamente, lo que se enseñaste es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras vas a cosechar. Bueno, si eres un siervo fiel que se apega a las escrituras, bueno, el Señor va a recompensar eso. Va a recompensarlo. Y es parte de eso, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Ya? Fíjense que el Señor, hablando de eso mismo, dijo algo parecido. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ups. Yo no sé si hablamos mucho, a veces creo que hay gente que habla mucho. Pero de todas esas palabras vas a tener que dar cuenta. Todas. Dios escucha, querido. El Señor es paciente. Pero Él escucha tranquilo.
Y eso dijo, más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La pregunta es, cuestión es, ¿por qué somos más responsables de la verdad que hablamos? ¿Por qué soy más responsable de esa verdad que digo a la gente que hay que hacer? Bueno, porque ahí obviamente dice Santiago la respuesta, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ocupamos las palabras de muchas formas, pero entre medio de todas esas formas siempre hay cosas que hacemos. Y una de ellas dice acá, todos ofendemos muchas veces. Ahora bien, debemos comprender esto aquí. Otras versiones lo dicen así, porque todos tropezamos de muchas maneras. No sé si tú tropiezas con tus palabras, pero yo sí. Otra versión lo dice, todos fallamos mucho. Y la palabra que aparece en nuestro texto como ofender, acá aparece también en 4 ocasiones más en el Nuevo Testamento. Ya puede ser traducido como tropezar, resbalar o pecar. Por lo tanto, una traducción mejor sería porque todos tropezamos, caemos de muchas maneras. Y esta es la idea aquí. La segunda razón que pone el escritor es esta. Todos tropezamos en lo que decimos en el momento de enseñar. Todos. Y eso, fíjate, incluye Santiago. Eso dice el texto, porque dice, básicamente, porque todos ofendemos, y ahí Santiago se incluye. No dice, ustedes ofenden, no, todos los que enseñan ofendemos, hacemos a veces tropezar a alguien. Muchas veces. Y como te dije, no sé si quieres llevar esa carga, pero si la quieres llevar, ten por cierto que vas a presentarte ante el Rey de Gloria, el pastor de los pastores, y vas a dar cuenta. Si Dios te ha llamado a esto, querido, Él va a hacer que funcione. Él va a prepararte. A su tiempo, a su forma, sin ningún problema. Pero fíjate que, como dije, muchos quieren ser predicadores rápidamente. Querido, eso no es de un día para otro. De hecho, mismo Santiago dice en el capítulo 1, dice, todo hombre sea pronto para oír, cosa difícil para nosotros, tardo para hablar y tardo para airarse. Generalmente somos pronto para hablar, pronto para airarnos y tardo para oír. ¿Por qué? Porque nos cuesta aprender a escuchar al Señor. Queremos decir, el Señor me enseñó, quiero ir a exponerlo a ti. Querido, sí, tranquilo. Ten cuidado. Porque Dios va a demandar eso. Ahora, si alguno no ofende en palabra, dice Santiago, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ok, yo no sé cómo te catalogas tú si eres una persona así, pero si lo eres, ayúdame. Pero quiero dejarte una pregunta, o algunas preguntas. Básicamente, el texto está diciendo que podemos llegar a tal perfección. ¿Eso está diciendo el texto? O que si domo mi lengua puede llegar a ser un varón perfecto. La pregunta es, ¿y en qué sentido soy perfecto? Y quiero explicar esto básicamente para que podamos entender bien lo que Santiago está diciendo. Santiago capítulo 1, verso 19, que ya lo hemos visto, es la primera parte o la primera mención que Santiago hace acerca de la lengua. Si lo tiene ahí, miren lo que dice. Santiago capítulo 1, verso 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí habla de la lengua. Tenga cuidado, sea lento para hablar. Sea lento para hablar. Hablando obviamente de la conducta que el creyente debe tener en relación a la palabra y su deseo de aprender de ella antes que enseñar. Hace mucho tiempo, cuando estaba preparándome, una de las cosas que trataba de hacer era, cuando estaban los pastores, no hablar. Escuchar. ¿Qué hacían? ¿Qué decían? ¿Por qué lo decían? Realmente muchas de las reuniones de la iglesia, de las que estuvo el pastor Antonio o de las que siguieron después,
Creo que no va a recordar ninguna en la que hablé, porque nunca hablaba y no me gustaba hablar tampoco porque comprendía que era mejor que aplicaba un proverbio. Hasta el necio pasa por sabio cuando calla, prefiero ser sabio callándome. Y aprendieron. Prefiero hacer eso, es mejor. Prefiero pasar por sabio callándome la boca y no diciendo ninguna cosa que decir algo y hacer tonterías. Pero hoy la gente, jóvenes, quieren hablar mucho. Yo no sé si sería un buen consejo hablar mucho. Sí debes hablar mucho cuando entiendas lo que estás hablando. Cuando lo entiendas bien y lo enseñes bien y puedas explicarlo bien. Si no sabes, mejor guarda silencio y aprende. Eso es lo que dice el texto acá. Santiago capítulo 1, verso 26, hablando del mismo tema. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. Vuelvo a hablar el tema de la lengua. Queridos, dentro de las cartas, el único que habla más y dedica casi un capítulo entero a hablar de este tema es Santiago. Y eso dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y en este contexto habla de la pureza del corazón, no en lo que se dice, sino en refrenar lo que su boca dice, haciendo lo que debe hacer. Dice, ¿qué dijiste? Se lo voy a poner fácil. Haga mucho y diga poco. En el trabajo me encontré con muchas personas jóvenes. ¿Cómo eres para trabajar? Soy bueno. De verdad, sí, bueno. ¿Sabía hacer? Lo sé hacer. Soy responsable. Ah, qué bueno. Primera semana, ya, pasable, decía, ya está bien, ya. Segunda semana ya quería echarlo. Pero era bueno. Y ya aprendí. Y yo decía, ¿qué hago? Decía, hablaba con mis jefes y decía, ¿sabes qué? Este no me sirve. Llega a las 10, se va a las 12, no cuenta la mercadería, con suerte reponen los productos donde deben ir, pero él me dijo que era bueno. A veces hay jóvenes así que dicen, yo sé Biblia, ok, bueno, y quieren enseñar y está bien. Y generalmente uno guarda silencio y se equivocó en esto, se equivocó en esto, ok. Pero creen saber. Querido, el problema es ese, que a veces es mejor aprender callado que en silencio. Que fanfarronear diciendo yo sé algo cuando no sabes nada. Y lo que sabes no sabes cómo debes saberlo. Que es peor. Y fíjate que acá él dice, bueno, mejor haz. La religión que es correcta y es pura es la que hace, no la que habla. Básicamente después dice, bueno, visitar a las huérfanas y a las viudas en sus problemas. Y eso es práctico. No es que voy a decirle al pastor, voy a poner un letrero, voy a ir a visitar a las viudas. No, hermano, usted vaya a hacerlo tranquilo. Y que el Señor lo bendiga. Punto. Generalmente la gente que es más callada, y no digo que es un patrón, pero me he dado cuenta muchas veces que las que más guardan silencio son las que más trabajan. No tienen que lucirse, no saben de ellos, entienden algo, no tengo que lucirme ante nadie. Yo trabajo para uno, y ese es Dios. ¿Me miren o no me miren? Hago lo que tengo que hacer para Dios. Punto. No tengo que, solamente tengo que pedir autorización, pastor, voy a venir a hacer esto, y lo voy a hacer tranquilo sin ningún problema. Pero fíjate que pasa lo contrario generalmente. En resumen, en cada una de las partes en que Santiago habla acerca del uso de la lengua, su énfasis está en lo que hablamos, en el tiempo en que lo hablamos y cómo lo hablamos. He escuchado gente decir, es que yo digo la verdad. No, si el problema no es que diga la verdad, el problema es cómo dice la verdad. Ese es el problema. El problema es que no hay amor en sus palabras. Hay verdad solamente. Y ese es el problema con la gente. He escuchado hermanos que dicen que yo soy una persona, siempre dice la verdad.
Bueno, mientras sepa decir en amor no hay ningún problema. Si no sabe decir la verdad, mejor guarde silencio. Porque es mejor. Si quiere destruir al hermano, bueno, hágalo así. Destrúyalo. Pero después, ¿qué significa? Va a llamar al pastor y se va a hablar un lío porque el hermano no supo decir lo que tenía que decir. Y en muchas ocasiones, como dice Santiago, todos ofendemos muchas veces, más de una ocasión, y tenía que pedirle perdón a mi esposa por cómo dije lo que dije, no porque lo dije. Dije, perdóname porque dije mal esto, no debería de haberlo dicho de esta forma. Tengo que decirlo de otra forma. Y entiende el punto, mis ok, perdonado, gracias. Pero creemos que comunicar es fácil, querido. Comunicar no es muy fácil. Y eso es lo que Santiago está apuntando. En segundo lugar, vemos que aquel que refrena su lengua es varón perfecto, ¿ya? Y eso es lo que dice el texto, es varón perfecto, capaz también de refrenar su propio cuerpo. Y esta es la misma expresión que encontramos en Santiago capítulo 1, verso 4. Si tienen en Santiago capítulo 1, verso 4, el texto dice, Santiago capítulo 1, verso 4, dice, vamos a ver del 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está. Ahora, fíjense que ahí está la expresión para que seáis perfectos. Vuelvo a repetirlo. Por lo tanto, la idea de perfección tiene que ver con la madurez del creyente. Tiene que ver con aquella madurez que el creyente adquiere por pasar la prueba de fe, llevando consigo una relación más profunda y estrecha con el Señor. Tiene que ver con ese crecimiento que el Señor da a aquel que confía y a pesar de la prueba sigue confiando en el Señor y hace dos cosas. Aprende sabiduría y aprende a amar más al Señor. Eso es varón perfecto. Entiende, aplica. Cuando vemos Santiago capítulo 3, verso 2, cuando dice varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, habla de aquel hombre que ha alcanzado la madurez espiritual para hablar con verdad, amor y piedad, lo cual tiene la capacidad de refrenar así todo el cuerpo. Esa persona tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque ha alcanzado un punto de la madurez espiritual de que dice lo que tiene que decir con amor. No significa, querido, que te va a sobar la espalda. No sé si me entiendes. No, te va a decir, hermano, está en pecado y tienes que cambiar. Tienes que dejar tu mal proceder y volverte al Cristo. No pensando, no diciéndole, hermano, ¿cómo se te ocurre? No, no, no. Porque tienes que pensar que él también puede caer en el mismo pecado. Somos hombres. Pero el problema de eso es que generalmente no se hace así. Y es algo que se aprende con el tiempo. Todo lo aprende con el tiempo. Hablar con misericordia y verdad. Ha sido una clase que ha tenido que aprender, que el Señor me ha hecho aprender a duras, sí, me ha hecho aprender a duras eso. Misericordia y verdad. Me acuerdo hace tiempo, el pastor me conocía cuando estaban estudiando y conocía cómo, sabe cómo era. Amaba la verdad sin lugar a duda. Tan verdad que el amor no se veía. Y con el tiempo el Señor ha tenido que tratar esa área conmigo, si no, está bien la verdad, pero mete el amor. Y en algunas ocasiones, con eso que el Señor me ha enseñado, tiene que decirle, hermanos, mira, lo que dijiste está muy bien, pero no nos digas así. ¿Pero por qué? Si está bien, si es verdad, pero esa forma va a dañar a la iglesia, va a dañar al hermano, eso no se dice así, se dice de otra forma, para que el hermano reciba el consejo, si no te va a despreciar. Y a veces, querido, he tenido que decir, ¿sabes qué? El consejo o lo que tú estás diciendo está bien, solamente que está tan bien dicho y tan fuerte dicho, causa tanta impresión que el amor se fumiga. ¿No sabes?
Es difícil buscar el amor en esas palabras que tú dices, ¿dónde está el amor aquí? Es verdad, sí, es verdad. Pero no pareciera que fuera el amor. Fíjate que ese es el varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Y cuando vemos el texto de Santiago, eso, capítulo 3, verso 2, eso es lo que dice ahí. Ahora, Santiago como buen maestro quiere dejar ejemplificado su punto, diciendo dos cosas que para el tiempo de ahí eran, y para nosotros también sin duda son cosas gráficas. ¿Cuáles son? Bueno, él dice, mira los caballos y mira los barcos. Ok, ¿qué debemos ver de ellos? Él dice, verso 3, dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿no es así? Sí. Sí. He visto caballitos por acá y le ponen su cosa en la boca y los dirigen. Sin ningún problema. Y tú dices esa cuestión es un pedazo de palo con unos pinchos patitos, ¿sabes? Bueno, pero es que dirigen todo el cuerpo del caballo, todo el cuerpo del animal. Con eso. Otro ejemplo dice, ok, mirad también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Es verdad? Un timón, ¿cuánto será? Un corte de esto. Y ahí se acabó el timón. Algunos le colocan más grande porque se ve más lindo nomás, pero no es tanto. Pero mira lo que dice él. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Wow. Esta lengua produce generalmente serios problemas en medio de la iglesia. Es que el hermano le dijo al hermano, del hermano, del hermano, algo a ese hermano. ¿Quién dijo qué? Vaya a desenredar eso. ¿Quién dijo qué? Empezar a buscar quién dijo qué cosa. Bueno, así empieza el problema, ¿cierto? Bueno, aquí no pasa, esos son de Recoleta, todos esos problemas para allá. Aquí no pasa eso. Recoleta y todas esas iglesias para allá. Pero aquí no pasa esos problemas. Aquí no hay que el hermano le dice al hermano, no, aquí no pasa. Pero es tan pequeña la lengua que causa serios problemas. Serios problemas. Tú sabías, la Biblia en la Escritura dice que en Proverbios que la lengua puede mata y la vida. Tú con tus palabras puedes lograr que una persona se mate, ¿no? Diles todos los días que la odias y que eres la persona más despreciable de todo el mundo y va a terminar matándose. Tienen poder, querido. Pero puedes decirle a esa persona que el Señor está con ella o con él y va a notar la diferencia si es verdad. Y más lo va a creer. Aunque dice, pero eso está en la Biblia, sí, pero en momentos de crisis, esas son palabras que dan consuelo por eso. Bueno, acá Santiago dice, mirad también, básicamente así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todos nosotros conocemos bien eso, casi todos los veranos algo se enciende. La pregunta es, ¿por qué empezó? Porque algún hombre tomó algo, normalmente un cigarro o algo, y lo tiró, y ahí empezó. Y después, 20 hectáreas quemadas por ese cigarro. Querido, la lengua puede llegar a hacer eso. Puede llegar a matar a una iglesia, si no se frena. Ten cuidado con lo que dices. ¿Y cómo lo dices? Querido, tú puedes decir lo que sea. Y de verdad te digo, diga lo que sea, pero un día vas a dar cuenta. No hay problema, yo algo sé, que todos los que enseñan van a tener que enfrentar un día a que el rey del universo, y van a tener que decir, Señor, yo hice esto, y dice, tú no eres mi hijo, tú tienes ganancias deshonestas, que es diferente. Ese es tu negocio. Yo nunca fui tu preocupación. Pregunta, querido, ¿cómo ocupas tu lengua? ¿Para matar o para edificar?
Porque si lo ocupas para matar, ten cuidado. Me acuerdo hace tiempo, escuché a un hermano que decía, una hermana que llegaba a la iglesia siempre veía al pastor con la misma corbata, media fea la corbata, y dice, hermano, pastor, ¿le puedo decir algo? Sí, es fea su corbata. Y el pastor lo mira y dice, ok. Al segundo domingo, otra vez la misma corbata. Y la hermana dice, hermana, pastor, ¿sabe qué? ¿Le puedo decir algo? Dígame, hermano. Es fea su corbata. ¿Por qué no se cambia la corbata? El tercer domingo llegó nuevamente al pastor y el pastor le dice, pastor, ¿le puedo decir algo? Sí, pero después me deja a mí decir, hacer algo también. Ok. Y el hermano dijo, ok, ¿puedo hacer algo también? Sí, le digo, ningún problema. Ok. Lo que sea, ¿puedo hacer lo que sea con su corbata? Sí, hermana, no hay problema. Ok, pescó la hermana unas tijeras y pescó la corbata del pastor y dijo, ok, se cortó la corbata. El pastor dice, ¿me prestan las tijeras? Sí, saque la lengua. Pero a veces parece que hacemos eso, querido, con la lengua. Pensamos que este pequeño miembro, si no lo sabemos ocupar, vas a acarrear serios problemas para tu vida. Vas a tener que dar cuenta al Señor y vas a destruir a otros. Todo esto es reflejado básicamente en lo que el Señor ha dicho de los maestros. Hablando acerca de ellos, dice, obviamente, que deben cuidarse de guardar lo que dicen. Fíjense lo que dice el verso 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, dice ahí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. La pregunta es entonces, ¿se puede llegar a ser un varón perfecto? ¿Se puede llegar a domar la lengua? Lo vamos a ver la próxima semana. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor, y gracias por enseñarnos la responsabilidad que tenemos, Señor, aquí es que enseñemos tu palabra. Señor, sin duda sé y entiendo que un día tendré que dar cuenta ante ti. Y Señor, ayúdame siempre, ayúdanos junto al pastor y ayuda a tus siervos, Señor, siempre a ser fieles en su mensaje. A no decir más de lo que tú dices, ni a decir menos de lo que está ahí. Ayúdanos a ser fieles en eso, Señor. De tal manera que cuando estemos delante de ti puedas decir de nosotros, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, Señor. Ese es lo que quiero oír un día. Ayúdame a hacer y ayúdanos a hacer a tu iglesia, a los pastores, a cada uno de nosotros, a ser fieles comunicadores de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de anunciar las virtudes tuyas, Señor, a aquel que no te conoce. Pero ayúdanos a hacernos, Señor, con amor y con verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén.